Comenzamos esta emisión hablando del crecimiento económico de Colombia y de cómo se están desinflando las perspectivas de los analistas para el próximo año. Doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Doctor López, ¿veía usted las nuevas proyecciones del Banco de la República en materia económica? Espera para este año un crecimiento cercano al 8%, que dicen que es muy bueno, de hecho uno de los mejores a nivel mundial, pero para el otro año 0,7%, ni siquiera un 1%. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Difieren mucho sus pronósticos versus lo que está estimando ahora el emisor? Bueno, Víctor, arranquemos con 2022. Nuestro pronóstico es muy similar al del Banco de la República. Estamos esperando que la economía crezca 8%. Quizás una de las economías que vaya a tener una de las cifras más altas este año en el mundo, la economía colombiana. Y para 2023 esperamos que se materialicen muchos de los riesgos que hemos venido advirtiendo y nuestra proyección en ese caso es un poquito más optimista o más optimista que el Banco de la República, porque estamos esperando una cifra de crecimiento del 1,8%. Recordemos que el equipo técnico del Banco de la República inicialmente hace algunos meses había hablado de una cifra de 1,1, pero en la última reunión se conoció que se está hablando de cifras inferiores al 1%, lo cual pues muestran los retos que tiene la economía colombiana el año entrante. Ahora, cuando usted habla de la materialización de riesgos, ¿a qué se refiere? Porque pues más allá de los números, eso nos puede servir a nosotros como colombianos de a pie para tener en cuenta, ¿no? De pronto si estamos pensando en un endeudamiento, o en hacer un gasto, una inversión o de pronto un viaje, para tener en cuenta el panorama hacia adelante. Listo, Víctor. ¿Cuáles son esos riesgos y por qué hablamos de materialización? Desde hace rato estamos hablando de varios riesgos digamos, que se podían materializar, que se podían ver en acción en la economía. Uno tenía que ver con la inflación y pues ya sabemos que la inflación en Colombia viene alta. Estamos hablando de cifras cercanas al 11%, va a ser una inflación persistente. Ese es el primer mensaje para los hogares. Todavía tenemos unos meses donde vamos a experimentar más alzas en los precios de los bienes, entonces ese es un primer riesgo. El segundo riesgo está acompañado de ese primero, que tiene que ver con las tasas de interés. El mismo Banco de la República, pues en sus comunicaciones ha advertido que para luchar contra la inflación se ha visto obligado a subir las tasas de interés. Ya las tasas de interés están por el orden del 10% y nosotros pensamos que incluso pueden subir un punto más, es decir, al 11%. Entonces ya los hogares van a empezar a sufrir esas dos manifestaciones de riesgos: mayor inflación o inflación persistente y tasas de interés. Y lo otro, Víctor, para terminar, tiene que ver con el contexto externo. Estamos en un contexto de mucha incertidumbre. Hay preocupación por la economía global, en particular por lo que pueda pasar en Europa a raíz del conflicto en Ucrania. Y pues ese nerviosismo, esa preocupación por la economía mundial está ejerciendo una presión sobre la tasa de cambio, sobre el peso colombiano. Entonces, pues los hogares colombianos también por los próximos meses se tendrán que acostumbrar a unas tasas de cambio a unos niveles relativamente altos. Dólar caro, al final es lo que me dice usted. Doctor López, hablando del mundo, porque pues estamos conectados comercialmente y si alguno de nuestros socios se frena, eso seguramente nos impactará a nosotros, impactará nuestro crecimiento económico. Pero le quería preguntar particularmente por el caso de Estados Unidos primero, porque ya llevamos 2 trimestres consecutivos con caídas, pequeñas caídas, pero con cifras negativas en su actividad económica. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos ya entró en recesión o va camino a una recesión o inició un proceso de recesión mundial? Víctor, la palabra recesión pues se presta a varias interpretaciones. En Estados Unidos ya hemos visto lo que llamamos una recesión técnica, que es una definición, si se quiere, de bolsillo o digamos, de una regla simple, y es que cuando una economía tiene contracción de su actividad económica por 2 trimestres, pues lo llamamos recesión técnica. Por ahora Estados Unidos sigue mostrando unas señales mixtas. La confianza del consumidor va mal. Digamos, las tasas hipotecarias, que son tan importantes para el sector inmobiliario, están al alza y hemos visto un enfriamiento en ese sector inmobiliario, pero todavía el mercado laboral pues muestra cierta robustez. Entonces, en esa confluencia de señales, unas buenas, otras malas, sí, la mayoría de analistas están considerando que es muy probable que Estados Unidos, más allá de esta recesión técnica, pues sí experimente una caída más fuerte de los indicadores de ingreso,
que vea aumentar la tasa de desempleo, todo de cara a 2023, y por eso el año entrante por ahora luce tan retador para muchas economías, porque pues frente a un choque de inflación, frente a un choque de tasas de interés, frente a varios, digamos, de los motores de la economía global enfriándose, como lo son Estados Unidos, como repito es el caso de Europa, pues eso va a afectar en general las relaciones comerciales, la actividad económica y la confianza de los consumidores en muchas latitudes. Doctor López, ¿y usted ya tiene cálculos de cuánto podría demorarse esa recesión o podríamos entrar en un escenario de enfriamiento económico, recesión o estancamiento, llámele como lo llame, cuánto podría durar? Porque recordamos en la pandemia, tal vez el momento más difícil en materia económica de la historia, pues hubo países que inclusive tuvieron 1 o 2 trimestres en recesión y después empezaron un rebote económico impresionante. ¿Tiene de pronto algún cálculo? Mira, Víctor, nosotros tenemos algunos cálculos, pero te voy a dar una respuesta más general. Y es la siguiente, y es, en el COVID lo que vimos fue digamos, un apagón o una interrupción sorprendente de la economía global como nunca habíamos visto. De un momento a otro, por cuarentenas, la actividad económica tuvo un frenón muy rápido, muy vertiginoso, pero también así como fue en la caída, también fue el rebote. Es decir, la mayoría de economías tuvieron una recuperación muy buena. Colombia es quizás uno de los casos más exitosos en la región de recuperación después de esa caída del COVID. El escenario al que nos estamos enfrentando ahora va a ser distinto, va a ser una especie de mini maratón, porque básicamente lo que estamos viendo es que algunas economías no van a entrar en una recesión abrupta, no va a ser el caso de Colombia, no va a ser el caso de Estados Unidos, pero sí las circunstancias que están generando este malestar económico tampoco van a desaparecer tan rápido, porque hay una persistencia en estos choques, una persistencia en el choque de inflación, una persistencia en las tasas de interés. El conflicto en Ucrania es un conflicto que se ha extendido en el tiempo y obviamente en la medida que se extiende sigue generando un efecto adverso. Entonces, más allá de hablarte unos momentos específicos, yo lo que diría es que 2023 va a ser casi todo el año un año complejo, donde hay que navegar estos riesgos y enfrentarse a una situación que sabemos pues va a durar probablemente 12, 18 meses en la medida que sigamos experimentando el choque inflacionario, el choque de tasas y el choque de la guerra. Una última pregunta, doctor López. ¿Las autoridades colombianas pueden hacer algo para que ese golpe sea mitigado de alguna forma? Se lo pregunto porque pues en la recesión del COVID, usted lo recuerda, pues los bancos centrales lo que hicieron fue bajar las tasas de interés para ayudar a la economía, pero ahorita como que les queda difícil hacer eso. Y también inyectaron mucha plata, ¿no?, a las economías, los bancos centrales, y ahorita lo que están haciendo es recogiendo la plata pues por el tema de la inflación. ¿Se puede hacer algo para que ese choque no sea tan fuerte? Víctor, uno de los problemas es que las municiones de política en muchos casos ya no las gastamos. Y estoy hablando en términos genéricos, no específicamente Colombia, sino de muchos países. Muchos países tuvieron paquetes fiscales, política monetaria, como tú dices, laxa, con estímulos monetarios, con bajas tasas de interés. Y pues hoy el espacio para hacer eso es mínimo, empezando porque, por ejemplo, en la lucha contra la inflación, pues los bancos centrales tienen que tener políticas monetarias más restrictivas. Acá por eso lo que es muy importante es la consideración de eficiencias, de cómo lograr, por ejemplo, con política fiscal, hacer intervenciones muy puntuales, como por ejemplo mitigar algunos de los efectos de la inflación en los hogares más pobres y vulnerables, pero está claro que el espacio para tener políticas, amplias, ambiciosas, pues ahora es muy difícil y ese es el gran dilema que está experimentando la mayoría de hacedores de política en el mundo. Fíjate, por ejemplo, el caso del Banco Central en Inglaterra, que pues ha tenido que intervenir en el mercado, pero se encuentra en una situación difícil y esa, digamos, es la coyuntura para la mayoría de hacedores de política hoy en día. Política fiscal es que las decisiones quedarían en manos entonces no de los bancos centrales, sino de los gobiernos principalmente. Pues doctor López, muchas gracias siempre por estas proyecciones y por contarnos los panoramas que están viendo ustedes desde Corfi Colombiana. Feliz noche. Víctor, feliz noche, muchas gracias por la invitación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La economía colombiana seguramente se desacelerará con fuerza en el 2023. Hacemos una pequeña pausa, pero